desde experimentos ocultos sobre la conciencia humana hasta fotografías antiguas que parecen imposibles de explicar. Hoy les espera 100 fotografías que les provocarán escalofríos. Reunimos este material con gran dedicación y esperamos que lo valoren con un me gusta y apoyen con cualquier comentario. Prometo que será muy interesante, así que véanlo hasta el final. Están en el canal Top Facts. Les deseo una agradable experiencia de visualización. Cuentan que en los años 40 del siglo pasado, un grupo de investigadores rusos supuestamente mantuvo a varios prisioneros sin dormir usando un gas estimulante especial. La leyenda afirma que, tras muchos días de vigilia, los sujetos empezaron a comportarse de manera monstruosa y destructiva, perdiendo su apariencia humana. La historia quedó como mito urbano, pero su fama aterradora sigue inquietando la imaginación. Una fotografía de comienzos del siglo pasado, tomada supuestamente en los primeros años tras el cambio del siglo XIX al siglo XX, luce especialmente siniestra por la silueta difusa que se cierne sobre una escena cotidiana. Sin embargo, muchos creen que solo se trataba de una doble exposición, un efecto fotográfico que entonces era frecuente. Durante una acogedora cena familiar en la casa de los Cooper, ocurrió algo totalmente escalofriante. Justo en el momento en que tomaron la foto, cayó desde arriba un cuerpo humano. Jamás se supo de dónde salió, ni qué oscura historia se ocultaba tras esa fotografía. Una niña dibujó a su amiguita en una hoja, pero según los padres, nadie más la veía. En el dibujo, esa amiguita tenía un aspecto inquietante. Una figura sombría se alzaba con gesto adusto al lado de la silueta despreocupada de la propia niña. ¿Fue producto de la imaginación o algo que de verdad visitaba a la pequeña? En los años 90 del siglo pasado, Terrick Clanton, aficionado al lejano oeste, se fotografiaba en un cementerio en una zona remota de los estados occidentales. Al revelar las fotos, se descubrió que junto a su hombro izquierdo aparecía un hombre con atuendo de vaquero antiguo. En ese momento, no había nadie más cerca. El negativo no mostraba rastros de montaje y nunca se encontró explicación a aquel fenómeno. A comienzos de los años 30 del siglo pasado, se tomó la famosa foto en la que, según los rumores, aparece el fantasma de Lady Dorothy Townshend. Parece que está bajando las escaleras en la residencia inglesa de Rainham Hall, y se ve casi transparente. Esa imagen de la Dama Marrón lleva décadas siendo una de las pruebas más conocidas de la existencia de lo sobrenatural. Dennis Russell fotografió a su abuela a finales de los años 90 del siglo pasado. En la foto revelada apareció detrás la silueta de un hombre al que la familia reconoció de inmediato. Era el difunto abuelo, fallecido más de 10 años antes de esa toma. ¿Misticismo o ilusión óptica? No hubo respuesta. A comienzos del siglo XX, en un barco sucedió una fuga de gas que acabó con la vida de 2 tripulantes. Tras enterrarlos en el mar, los marineros empezaron a afirmar que veían los rostros de los fallecidos por diferentes rincones. El capitán decidió tomar una foto en uno de esos momentos, y algo inexplicable realmente apareció en la imagen, quedando congelado allí para siempre. En una foto relativamente reciente tomada en Manila, Filipinas, 2 amigos posan felices, mientras un tercero hace la fotografía. Todo normal, salvo que luego notaron una mano transparente de un desconocido, como si estuviera apoyada en el hombro de la chica de la derecha. Nadie entendía quién pudo acercarse tanto, pues no había extraños alrededor. A mediados de los años 60 del siglo pasado, un tal Ralph Hardy fotografió la escalera decorativa de un edificio en Greenwich. En la imagen se ve claramente una silueta semitransparente que parece agarrarse a la barandilla mientras asciende.
Los historiadores encontraron una leyenda sobre una sirvienta que, siglos atrás, fue empujada por esos escalones y ahora vagaría allí en forma de fantasma. En los años 60 del siglo pasado, el reverendo C.F. Lord decidió fotografiar el altar de su iglesia en Inglaterra. Esperaba una toma común, pero en la película apareció una figura oscura con capucha. Él asegura que no había visto a nadie en ese momento, y la pericia no detectó señales de manipulación. A finales de los años 50 del siglo pasado, en un hospital ocurrió un suceso enigmático. Las enfermeras registraron en un monitor la imagen de una silueta negra inclinada sobre un paciente. Pocas horas después, el paciente falleció, y aquella sombra inexplicable solo quedó en la foto. Se cuenta que en esos mismos años 50 del siglo pasado, un tal Joe Martínez se fotografió durante un cumpleaños y en su hombro apareció la forma de un perro aterrador. Joey aseguraba que no había ningún animal cerca. Tiempo después, los especialistas examinaron el negativo y no hallaron montaje, así que el perro místico siguió sin explicación. En Pensilvania, en un parque nacional apartado, colocaron una cámara con sensor de movimiento para vigilar a los ciervos. En una de las fotografías, además de un ciervo, se aprecia una entidad semitransparente con un rostro crispado de terror. Las leyendas de ese lugar se volvieron aún más siniestras. Una joven decidió hacerse un selfie normal y luego notó que en el espejo de maquillaje que entró en el encuadre se reflejaba algo inquietante. Un rostro con ojos muertos y piel grisácea reseca, como si alguien extraño mirara justo por detrás de ella. Otra historia habla de una chica llamada Tangel Lawrence, que se hizo una foto con la cámara de su teléfono en su habitación. Todo se veía común, pero si uno se fijaba en la penumbra sobre la puerta, allá arriba se distinguían unos ojos demoníacos, observándola en silencio. Incluso una simple foto puede ser fuente de un terror penetrante. En Japón existe una isla volcánica con alta concentración de gas venenoso que literalmente emana del suelo. Los lugareños, para sobrevivir, se veían obligados a llevar máscaras de gas sin quitárselas. Y esa realidad es de lo más sobrecogedora. Parece una escena apocalíptica, no una vida cotidiana. A mediados de la década de 2000, en el estado de Arkansas, según testigos, un niño de 12 años vio de noche, en el césped cercano a su casa, una figura encorvada y pálida. Al principio pensó que era un perro, pero al acercarse, resultó mucho más aterradora. Al poco tiempo en Internet se debatió la historia y se le dio al monstruo el nombre de Rake. Circula en Internet un relato aterrador sobre una foto maldita de un perro con una boca espantosamente sonriente. Quienes supuestamente han visto la foto afirman: si no la compartes con otros, padecerás pesadillas. Así nació otra leyenda urbana, llamada Smile Dog. A mediados de los años 90 del siglo pasado, en la localidad inglesa de Wim ocurrió un gran incendio. Un aficionado fotografió el edificio en llamas y más tarde, al observar el encuadre, vislumbró la silueta de una niña en el vano de la puerta. Muchos creyeron que era el fantasma de una tal Jane, muerta en un incendio remoto. Hasta hoy, la foto inquieta a los investigadores. Un verano, a mediados de los años 80 del siglo pasado, fotografiaron a Diane Berlot rezando en una iglesia. Meses después, al revisar la película, se dieron cuenta de que tras ella había una mujer vestida totalmente de blanco, con aspecto semi-transparente. Algunos la llaman la Dama Blanca de ese templo.
Muchos conocemos a los personajes coloridos de programas infantiles, pero en versión en blanco y negro se ven inesperadamente siniestros. Sin la paleta habitual, aquellos seres que parecían dulces se transforman en figurillas, salidas de una película de terror, cambiando por completo la impresión que causan. En las décadas de los 30 y 40 del siglo XX existió un método escalofriante para eliminar pecas. Se aplicaba dióxido de carbono en el rostro. La persona respiraba a través de un tubo y se cubrían ojos y nariz para no dañar las vías respiratorias. Visualmente, el procedimiento recordaba a una escena de películas de horror. A veces aparecen fotografías donde cada miembro de la familia mira a la cámara de un modo tan tenso que provoca inquietud. En una de estas tomas, las personas parecen detenidas en un estado de rigidez, y sus miradas no despiertan curiosidad, sino un auténtico pavor. En cierto establecimiento, la cámara de seguridad captó algo raro. La figura de una persona estaba tan encorvada que parecía quebrada. Nadie sabe por qué tenía esa postura, coincidencia o algo sobrenatural. A primera vista es la clásica foto de boda en la que los novios reciben felicitaciones, pero si uno se fija en el fondo lejano, se distinguen unas figuras con capuchas, de pie en círculo, como si celebraran un rito secreto en pleno festejo. Un fotógrafo de bodas realizaba tomas de prueba en una antigua casa de campo. De pronto, en la imagen apareció la figura de un niño con camisón. El dueño de la granja aseguraba que a veces veía por las noches el fantasma de un pequeño vagando por los pasillos. Al parecer, la cámara logró capturar su sombra. Existe una foto en la que varios individuos con túnicas oscuras forman un círculo alrededor de un coche y levantan las manos, como realizando algún tipo de ritual. Toda la escena emana pensamientos siniestros sobre cultos y ceremonias prohibidas. Una joven de familia conservadora, en los años 60 del siglo pasado, empezó a tener visiones y a actuar de forma muy extraña. Sus padres pensaron que estaba poseída y la sometieron a múltiples rituales de exorcismo. Se dice que fueron más de 60. Anneli se murió sin llegar a la mitad de su 20º año de vida, y su caso trágico se llevó al cine con la película El exorcismo de Emily Rose. A comienzos de los años 30 del siglo pasado, una pareja de psicólogos decidió criar a la chimpancé Gua junto a su propio hijo para ver si el primate podía aprender costumbres humanas. Pero sucedió lo contrario. El bebé empezó a adoptar conductas simiescas, mostrando regresión en el habla. Temiendo por el futuro del niño, los padres detuvieron el experimento. En épocas difíciles, los soldados a veces intentaban liberar tensiones disfrazándose con máscaras y trajes graciosos. El resultado, sin embargo, eran imágenes verdaderamente espeluznantes. Sobre el fondo de la guerra, esas escenas lucían más siniestras que cómicas. Una mujer descubrió huellas de manos en los cristales de sus ventanas, pese a vivir en un segundo piso sin acceso desde fuera. Esos rastros misteriosos le causaron pavor. ¿Quién podría llegar tan alto y dejar tales marcas? En una zona de Florida, una vecina oyó un susurro y percibió un olor desagradable entre la maleza. Tomó una foto para ver quién estaba allí, y al revisarla, se horrorizó. Apareció algo muy extraño, que no parecía ni humano ni animal. Un hombre llamado Mark encontró sus neumáticos pinchados por la noche, y en el parabrisas un mensaje inquietante. «Fue muy fácil hallarte. Mark, ten más cuidado al volante». Podría ser una broma de mal gusto, pero la amenaza personalizada daba auténtico miedo. En Polonia hubo testigos de un cable de la calle que parecía quedar suspendido en el aire en ángulo recto. No se apoyaba en nada, pero se mantenía en esa postura antinatural, como congelado en medio de una ilusión mágica.
Una casa en Alton, estado de Illinois, construida a finales del siglo XIX, ganó mala fama por varios fenómenos paranormales. Se oían voces, se veían orbes luminosos y las cámaras registraban manchas de niebla inexplicables. Algunos aseguraban haber visto rostros aterradores entre las esquinas oscuras del inmueble. Cierta persona fotografió su televisor para mostrarle a un amigo qué película estaba viendo, pero luego se dio cuenta de que en el vano de la puerta, detrás de él, había una sombra oscura con forma humana. En ese momento, estaba solo en casa. La sombra parecía deslizarse justo en el encuadre. Una niña quiso captar el instante en que un pajarito entró volando a la casa y sacó una foto con el móvil. Recién después, los padres se percataron de que en la imagen se ve un rostro pálido asomándose por detrás de ella. Nadie estaba detrás de la pequeña en ese momento. Un hombre recibió en su teléfono la notificación de la cámara de seguridad. Alguien estaba frente a la puerta. Abrió la aplicación y vio en la foto una figura transparente, mirando directamente al objetivo. Parecía poco parecido a un ser vivo. En la época medieval, cuando la peste se cobraba miles de vidas, los médicos vestían las famosas máscaras con pico, donde metían hierbas aromáticas para filtrar los olores. De cerca, esas máscaras parecen más siniestras que protectoras y provocan casi tanto terror como la propia enfermedad. Todos hemos visto alguna vez una marioneta de ventrílocuo, pero los modelos antiguos del siglo XIX resultan muy perturbadores. Pintura desgastada, ojos inertes y la sensación de que en cualquier momento pueden pronunciar algo macabro por sí solos. A mediados del siglo pasado, el gobierno de los Estados Unidos montó en el desierto de Nevada ciudades artificiales con maniquíes que representaban familias. Las fotos de las explosiones que destruían estas figuras parecen una ventana al apocalipsis, con llamas nucleares devorando lo que simulaba ser un barrio común. En cierto momento, circuló en la red la imagen de un hombre aparentemente sin rasgos faciales. La gente se atemorizó inventando leyendas sobre seres amorfos. Luego se supo que era simplemente publicidad de una marca de ropa británica. Y el gran misterio resultó ser una astuta estrategia de marketing. A inicios del siglo XX, cuando no existían disfraces de venta comercial, los padres elaboraban ropas y máscaras infantiles con sacos y materiales a mano. Así, las caretas de los niños recordaban rostros de pesadilla, con cuencas vacías y recortes burdos que les daban un aspecto infernal. A mediados de la primera década del nuevo siglo, dos amigos tomaban fotos en una habitación vacía. La primera salió normal, la segunda la hicieron sin flash, y en esa segunda se ve claramente una forma en el fondo. Aún así, no había nadie más en la sala. Se cuenta el caso de una familia que durante años recibió la visita de un fantasma al que llamaban la Mujer de Blanco. A veces parecía inofensiva, otras aterraba de verdad. Una foto específica, donde se ve su silueta tras uno de los miembros de la familia, fue la prueba para que creyeran que no estaban locos. Otra mujer de nombre Christy, repasando las fotos que sacó en casa de sus padres, notó una figura negra como el carbón de pie en la penumbra del umbral de una puerta. Recordó entonces que durante la sesión había sentido una presencia inexplicable. En un foro de internet publicaron la imagen captada por un dispositivo de cacería que registra movimiento. Aparecía una figura encorvada, pálida, que recordaba a la criatura de las leyendas del Wendigo. Hubo discusiones intensas, pero nadie sacó una conclusión definitiva.
A finales del siglo XVIII, en Francia surgió el problema de cementerios sobrepoblados y trasladaron los restos de cientos de miles de personas a túneles subterráneos. Actualmente esas catacumbas exhiben huesos y cráneos dispuestos en patrones. Dicen que allí deambulan sombras inquietas y el eco de pasos susurra voces de los muertos. En una foto antigua, se ve a un hombre inclinado en oración, sosteniendo sus manos frente a una mujer que flota en el aire. En la era en que no existía el fotomontaje moderno, resulta de veras escalofriante. ¿Un truco temprano o algo sobrenatural? Dicen que a comienzos de los años 40 del siglo pasado, instalaron la escultura llamada Las Moray en lo profundo de un pasadizo subterráneo tenebroso. Tenía un rostro retorcido y hosco, como si espiara desde la pared, y en la penumbra uno tenía la impresión de que esa estatua estaba viva. Una vez, en la web oscura, apareció una foto donde un hombre estaba solo en una gran sala en postura extraña, los ojos cubiertos con una máscara y la luz de un proyector proyectándose de tal forma que parecía que él miraba una película de terror en completa soledad. Sin contexto, la mente imagina escenarios espantosos. Una cámara con modo de visión nocturna captó a un ciervo y, un poco más lejos, en la profundidad del bosque, se ve una silueta pálida que se asemeja a un niño. Su rostro es indistinguible y permanece tras los árboles. Es difícil saber quién era, un vagabundo o algo de otro mundo. En la capital de Italia se encuentra una cripta famosa donde monjes capuchinos colocaron los huesos de sus hermanos en formas ornamentales. Cráneos y costillas se disponen en intrincados diseños. Aunque es un símbolo religioso de la fugacidad de la vida, el aspecto es muy lúgubre. En una nación sudamericana, a mediados de los años 80 del siglo pasado, ocurrió la erupción de un volcán que provocó una luz de lodo. Una adolescente llamada Omaira quedó atrapada hasta el cuello en agua y escombros durante varios días. Conmovió al mundo entero su historia. Pese a rezar y resistir con entereza, no lograron rescatarla a tiempo. Una foto de archivo muestra a una pareja mayor, y tras ellos parece haber una figura semitransparente de una mujer joven. Se cree que era una conocida de la familia que murió de enfermedad, y que su espíritu apareció en la imagen para despedirse. En una foto antigua se ve como de un bosque sin follaje emergen unas personas con máscaras extrañas que asemejan espíritus malignos. No se sabe si era un espectáculo o un rito, pero la escena es realmente perturbadora. Un sanatorio para enfermos de tuberculosis, construido a principios del siglo XX, adquirió mala fama porque muy pocos sobrevivían. Circulan historias sobre el fantasma de una enfermera llamada Mary Lee, a quien supuestamente veían de noche, y en una foto se habría captado su silueta transparente. En Europa y Estados Unidos se ha adoptado la costumbre de revisar la cama infantil antes de dormir, para demostrar al niño que no hay nadie escondido. Sin embargo, en una fotografía que parecía normal, se aprecia un rostro deformado asomando bajo el colchón. Una vez que lo ves, no se olvida. En un jardín de infancia abandonado en la zona de exclusión, tras el accidente en una central nuclear a finales de los años 80 del siglo pasado, quedaron decenas de juguetes aterradores. Causa especial angustia la imagen de una silla adornada con la cabeza rota de una muñeca, descascarada y olvidada, como símbolo de la tragedia de esos niños que fueron evacuados.
A fines de los años 40 del siglo XX, en una casa de reposo para enfermos de tuberculosis, tomaron una foto. Se ve a una enfermera sentada cerca de una ventana. A simple vista es una escena común, pero la tristeza y el vacío que emanan del encuadre dan la sensación de que algo siniestro flota en el aire. Ese asesino en serie, identificado en inglés por las siglas que significan atar, torturar, matar, logró eludir a la policía por mucho tiempo. Tenía vida familiar aparentemente normal, y su fotografía con su hija produce una tranquilidad engañosa al saber quién era en realidad. Dos amigas adolescentes salieron a pasear de día, publicando fotos en las redes. En una de ellas, tomada en un puente abandonado, se ve a alguien merodeando entre los árboles. Esa noche las chicas no regresaron a casa. Luego se descubrió que la figura amenazante en la imagen posiblemente era su perseguidor. Hay una foto en apariencia alegre. Un niño ríe y juega. Sin embargo, si se observa el fondo, se ve una forma no humana que parece reptar por el suelo y reaccionar a la presencia del pequeño. En los años 80 del siglo pasado, un turista se retrató al borde del Gran Cañón. Cuando reveló la foto, notó una figura con túnica observando desde los matorrales y parecía carecer de la mitad inferior de su cuerpo. Ese detalle hace la imagen especialmente inquietante. A comienzos del siglo XX, un señor de apellido Conver, a veces llamado Cooper, hizo fotos del mobiliario de su tienda. En una de las imágenes apareció una mano que no pertenecía a nadie presente. Algunos pensaron que tal vez el antiguo dueño del local había regresado. Una viuda pidió a un fotógrafo que retratara el sillón favorito de su difunto esposo, que conservaba como recuerdo. En la película se reflejó una sombra que recordaba la silueta de aquel hombre sentado en su lugar. Nadie se atrevió después a deshacerse de ese sillón, pues parecía contener su espíritu. A finales de los años 50 del siglo pasado, una mujer llamada Mabel fotografió a su marido dentro del coche y, al revisar la imagen, vieron el reflejo del rostro de su madre, ya fallecida hacía tiempo. Los investigadores no encontraron fraude, de modo que esa familia heredó otro misterio. La gente local cuenta que en una fábrica abandonada se oyen golpes y gritos terroríficos por la noche. Un aventurero se atrevió a tomar una foto a través de una ventana oxidada y captó algo oscuro dentro. Desde entonces nadie va allí solo. En el estado de Missouri existe un camino apodado la Senda Zombie. A finales de los años 50 del siglo pasado, algunos afirmaron ver al anochecer junto al río figuras silenciosas que no se reflejaban en el agua. Luego surgió una foto en la que, en efecto, no se veían sombras de esas siluetas. Amigos, durante esta pausa de 5 segundos les pido que valoren el video y escriban cualquier comentario. Eso ayudará mucho al crecimiento de nuestro canal. Muchas gracias. Hace poco, una residente de Rhode Island tomó una foto de su hija de 2 años y solo después descubrió que al lado se veía la viva imagen de su bisabuela, fallecida hacía muchos años. Expertos que analizaron la fotografía declararon no haber detectado manipulación alguna. En una foto escalofriante se ve a un niño y a una niña con los brazos levantados mirando algo en el cielo. La mala calidad del negativo distorsiona sus rostros, dando la sensación de una escena sacada de una película de terror. A mediados del siglo pasado, los hospitales estaban llenos de grandes dispositivos metálicos donde se colocaba a los pacientes con casos graves de polio para que pudieran respirar. Filas de estas máquinas producían un efecto opresivo, pues sin ellas, la gente no podía dar ni una sola bocanada de aire.
Una foto en apariencia normal muestra una sala de estar iluminada suavemente. Sin embargo, si uno se fija bajo uno de los cojines, se alcanza a ver un rostro pálido y retorcido, como si alguien se hubiera escondido allí en una postura imposible. Una chica se hizo una foto sentada en un banco tarde en la noche. Solo más tarde descubrió, muy a lo lejos, la silueta de un hombre mirando en su dirección, inmóvil. Da escalofríos pensar que ella no lo vio en absoluto en la realidad. En las profundidades marinas a veces no solo se hallan barcos hundidos, sino también objetos completamente fuera de lugar, como una silla solitaria posada en la arena. Sin contexto, esa escena provoca una sensación de desamparo y la pregunta, ¿por qué está ahí? Tras una explosión atómica a mediados del siglo XX, en las paredes y el pavimento quedaron sombras. Las siluetas de personas literalmente desintegradas por la onda expansiva. Son un lúgubre recordatorio de la catástrofe que apagó en un instante tantas vidas. Alguien se quedó en casa solo y todo parecía tranquilo. Pero a la mañana siguiente, en la cocina, halló huellas de pisadas en el suelo, como si alguien hubiera deambulado por allí. Las puertas y ventanas estaban cerradas, y no pudo explicar quién dejó esas marcas. De diferentes rincones del mundo llegó el relato de un hombre de aspecto extraño. Parecía de mediana edad, pero con rasgos infantiles en la boca. Se decía que miles de personas lo habían visto en sueños. Ver una sola foto o dibujo de ese visitante generaba escalofríos inexplicables. Entre las sombras nucleares impresas en las paredes, una en particular parece la de un niño con una comba, congelado en plena jugada. Jamás sabremos el destino de esa criatura y su silueta permanece como recuerdo eterno de la tragedia. Ese adolescente desapareció hace algunos años, dejando en casa numerosos libros misteriosos con símbolos incomprensibles y la estatua de un filósofo renacentista. Muchos especularon teorías increíbles, incluidas las de tipo místico. Tiempo después lo encontraron. Confesó que había montado todo como experimento social para llamar la atención sobre su arte. Don Julián, que vivía aislado en una pequeña isla, contó haber encontrado el cuerpo de una niña ahogada y colgó una muñeca para apaciguar su espíritu. Con el tiempo, muñecas con extremidades mutiladas llenaron toda la isla, convirtiéndola en uno de los lugares turísticos más macabros. En una fotografía en blanco y negro, entre árboles desnudos, está una mujer con una máscara lisa. No hay decorados, y parece una escena ritual tenebrosa. Se desconoce su origen, pero despierta las conjeturas más siniestras. Existe una tarjeta antigua con la imagen de un payaso cuyas facciones son exageradamente grotescas. Muchos creen que este aspecto horripilante dio origen al miedo colectivo hacia los payasos. Su sonrisa gélida y los rasgos bruscos del maquillaje no tienen nada de divertido. En cierto texto de internet se hablaba de un hombre que fotografiaba en secreto a transeúntes desde la ventana de un piso alto y luego creaba sus réplicas en miniatura para sus perversos juegos. La sola descripción causa horror, pues te hace pensar, ¿y si ya me tiene en su colección? Una foto antigua con un Papá Noel totalmente tétrico. Una máscara de goma tosca con una mirada inexpresiva. Imaginen la reacción de un niño al ver a ese Santa. Dejaría de creer en la bondad de ese personaje en un abrir y cerrar de ojos. En la China de antaño existía la costumbre de los pies de loto. A las niñas les vendaban los pies hasta deformarlos para que se mantuvieran diminutos. En una foto de fines del siglo XIX, se ve lo doloroso y antinatural que era.
aunque entonces se considerara un símbolo de belleza y estatus. Fotos de archivo muestran cómo en esos tiempos se creaban disfraces y máscaras a partir de cualquier material. Caras toscas con agujeros para los ojos resultaban más propias de una pesadilla que de un festejo. Hay una muñeca que por un lado sonríe y por el otro lado, si se gira, luce un gesto triste. En la foto se ven sus dos expresiones. Una doblez escalofriante, pues no se sabe cuál es el verdadero semblante de la jugueta. Un infame asesino, conocido como Ata, Tortura, Mata, a veces usaba una máscara con rasgos femeninos y ojos vacíos. Por sí sola, esta prenda simboliza su naturaleza retorcida y produce terror incluso en una simple fotografía. A comienzos del siglo XX, en ciertas prisiones, se permitía a los condenados a muerte jugar al béisbol. Mientras siguieran ganando, la ejecución se aplazaba. Hay una foto del equipo, y todos saben cuál sería su destino, lo que le da un aire lúgubre incomparable. Charles Lawson, poco antes de Navidad, compró a su esposa e hijos ropa nueva y contrató a un fotógrafo. Nadie habría imaginado que en la propia festividad asesinaría a toda su familia y luego se suicidaría. Al mirar esa imagen, uno se siente sobrecogido por la tragedia incomprensible. Una mazmorra sombría con muros de piedra desnuda y cadenas de hierro. Sin ventanas, allí se retenía a quienes se acusaba de brujería, hasta dictar sentencia. En la fotografía se percibe opresión y desamparo, evocando el miedo de esa época. En una imagen en blanco y negro, se ve a alguien con un traje holgado y costuras burdas, donde los agujeros para los ojos son enormes. Dos cuencas vacías y una boca torcida generan un efecto turbador. Tal vez antes fuera una broma, pero hoy se ve terrorífico. A principios del siglo XX, el actor Max Schreck, en su papel del conde Orlok, fue fotografiado en pleno maquillaje de vampiro mientras se sentaba en un banco. Incluso fuera de cámaras, o seguía pareciendo una criatura de pesadilla, como si jamás abandonara su rol oscuro. En esta foto se ve a un hombre sonriendo con su hija, aparentemente sin preocupaciones. Cuando uno descubre que ese sujeto era un asesino terrible y que llevaba una doble vida, el horror es mucho más intenso. Un incendio arrasó un museo y los maniquíes de cera se derritieron. Sus rostros de cera, chorreando en los pasillos carbonizados, dan la impresión de una maldición antigua con víctimas atrapadas en silencioso tormento. En las salas abandonadas de cierta institución se hallaron garabatos y letras torcidas que repetían un mensaje amenazante. Se cree que uno de los antiguos internos intentaba advertir sobre un futuro apocalipsis. Al contemplar esos escritos, a cualquiera se le eriza la piel. Una vez, varios usuarios sufrieron una falla misteriosa en las pantallas, donde aparecía una línea de texto hablando de muertes. Creyeron que era un error en la transmisión o en la aplicación, pero el aspecto tenebroso de aquella supuesta predicción les provocó pavor. Un joven envió a su madre una foto desde un sendero de montaña, diciendo que alguien lo seguía. Al fondo se distinguía una figura oscura entre la maleza. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. Jamás lo encontraron, y la imagen fue su último contacto. Una mamá revisó el video captado por la cámara de la cuna y vio algo de pie afuera. Mirándolo con más detalle, se percató de que era una silueta oscura, como otro niño, contemplando al bebé. Todas las puertas estaban cerradas. ¿Quién podía estar allí? Se difundió la historia de una anciana desconocida que, vestida con ropas tradicionales de cierta región y empuñando un cuchillo, bailaba en la calle por las noches. Quien intentara acercarse o mirarla de cerca, arriesgaba toparse con su violenta locura.
Al inspeccionar un edificio viejo, clausurado y sin electricidad, observaron que en una ventana brillaba una luz. Un explorador tomó una foto y confirmó que, efectivamente, algo o alguien se hallaba allí, con un punto luminoso, pese a que no había suministro eléctrico. En una iglesia abandonada pusieron esculturas que representan feligreses cubiertos con telas blancas, para atraer interés por la historia del templo. Pero ver a esos fantasmas inmóviles produce la sensación de que en cualquier instante girarán la cabeza para mirarte. Hay una foto en la que 4 personas llevan capuchas puntiagudas y se suben a una noria. Cuando comprendes a qué organización pertenecen esos trajes, la escena, que podría parecer divertida, se vuelve aterradora. Existe el mito de un ser alado que aparece antes de desastres, el llamado hombre polilla. Uno de los casos más célebres fue cuando lo avistaron en un puente que poco después se vino abajo, cobrando la vida de decenas de personas. ¿Pura coincidencia o señal de mal augurio? En un foro anónimo, alguien relató cómo un grupo de amigos se coló en un jardín de infancia vacío. Desde el sótano escucharon risas y, de repente, un individuo disfrazado de Mickey Mouse los asustó a morir. Uno de los muchachos disparó sin querer, solo para descubrir después que era otro amigo que planeaba una broma. Se cuenta que en ciertos bosques uno puede toparse con escaleras solitarias en medio de los árboles, como restos de edificaciones antiguas o supuestos portales. Sea lo que sea, la imagen de esos peldaños en plena naturaleza pone la piel de gallina. Artesanos franceses crearon una muñeca con un mecanismo tan detallado que se movía casi como un bebé real, usando engranajes y resortes. La gente se debatía entre la admiración y el espanto, pues ese invento rozaba la brujería. Parecía ciencia y hechizo a la vez. Inmediatamente después de un gran accidente nuclear a finales de los años 80 del siglo pasado, un científico y un camarógrafo entraron en la zona cero para evaluar la magnitud de los daños. Sus fotos muestran corredores inundados, escombros y niveles de radiación altísimos. Se percibe la soledad y la fragilidad de la vida humana. En la víspera de una festividad, la familia hizo una foto colectiva junto al árbol. Después notaron en una esquina oscura una forma parecida al difunto padre de familia, fallecido meses atrás. Parecía que también se había unido a la celebración. Un chico estaba usando el ordenador y se tomó una foto de prueba. Tiempo después, al revisarla, vio detrás de él una forma indefinida. Sus contornos eran demasiado precisos para ser una simple sombra. Alguien salió a caminar por la ciudad y divisó a una persona de pie en lo alto de un edificio, completamente inmóvil. Desde lejos se sentía que no era un transeúnte cualquiera. ¿Por qué permanecer así en plena noche? Una imagen muestra a un anciano titiritero sentado en una silla, con su compañero a su lado, exhibiendo una sonrisa muy amplia. La mirada de la marioneta parece viva, como si fuera consciente de lo que sucede. En una vieja foto de un carnaval, aparece un disfraz inusual, una criatura con cabeza de pato y piernas humanas. La mirada hueca y las proporciones raras lo hacen lucir más como una pesadilla que como algo festivo. Hay un antiguo traje de conejo pascual que, en lugar de rasgos amigables, exhibe agujeros torcidos para los ojos y un rostro inerte con orejas caídas. El resultado es tan perturbador que parece cobrar vida propia. La marioneta de ventrílocuo normalmente calla, sin la voz de su dueño. Pero esta, a juzgar por la expresión de goma en su cara, da la impresión de que fuera a hablar por sí sola. Hay algo muy tenaz y escalofriante en ella al mismo tiempo. Antaño,
Algunos adultos asustaban a los niños traviesos vistiéndose con capas negras y máscaras grotescas para que obedecieran. En las fotos de aquella época, esos ropajes resultan extremadamente siniestros, incluso para nuestra visión actual. Una fotografía muestra paredes descascaradas y un centenar de rostros pintados por doquier. Se rumora que un enfermo plasmó su propio reflejo, intentando describir cómo se veía a sí mismo durante sus crisis. La visión de esos rostros produce un escalofrío profundo. A finales de la década de los 30 del siglo pasado, un carnicero tuvo la ocurrencia de exhibir trozos de carne fresca colgando en la fachada de su tienda para atraer clientes. El resultado se parecía a una escena de horror. La sangre goteaba hacia la calle y los transeúntes se alejaban espantados. A inicios del nuevo siglo se descubrió una fotografía antigua donde un grupo de hombres esculpió un monstruo de nieve con cabeza alargada y masas en lugar de extremidades. En blanco y negro, la escena adquiere un matiz macabro y parece que la criatura pudiera cobrar vida de un momento a otro. En una casa de campo, la familia escuchaba risas infantiles procedentes del subsuelo. Decidieron investigar y sacaron una foto reflejada en la superficie brillante de un armario. Allí se distinguía el contorno de una niña observando a la cámara con curiosidad. El lugar que inspiró a Stephen King para El Resplandor es famoso por historias de risas infantiles en pasillos vacíos y pasos que resuenan sin explicación. En una foto tomada junto a una vitrina de bolas de billar, el vidrio reflejó la figura fantasmal de alguien muy cercano. Un estudiante oyó un ruido en un pasillo desierto y quiso fotografiar a través de la puerta. Al revisar la imagen, distinguió algo pálido asomándose tras la esquina. No volvió a deambular de noche por ese corredor. En una reunión familiar, una mujer fotografió a su madre sentada en soledad frente al fuego. Luego resultó que en la foto, a su lado, se veía claramente a un niño pequeño. Nadie estaba con ella en ese momento. Empleados de un asilo captaron una figura nebulosa pocos minutos después de que falleciera uno de los residentes. Los escépticos hablan de interferencias, pero el personal cree que podría ser el alma que abandonaba el cuerpo. Antes de demoler definitivamente un hotel victoriano en un pueblo de Inglaterra, el capataz tomó una foto como recuerdo. En la segunda planta, en la ventana, divisó la forma de una anciana. Los vecinos aseguran que era la antigua propietaria, muerta hacía muchos años, despidiéndose de sus muros. En las instalaciones abandonadas de una vieja cárcel en Virginia, donde hubo un motín sangriento con numerosas víctimas, un aficionado a la historia tomó una foto de un pasillo y descubrió la silueta de un guardia en un rincón, como si aún estuviera de servicio. Un grupo de excursionistas paseaba por un bosque lleno de niebla y se hizo una foto ante los árboles. Después, al fondo, distinguieron una figura muy alta, parecida a un gigante con el rostro borroso. Surgieron todo tipo de teorías, y la mayoría coincidió en que la imagen resultaba turbadora. Una foto antigua, en blanco y negro, muestra a personas elegantemente vestidas, pero llevan máscaras de carnaval aterradoras con facciones espeluznantes. Para mayor misterio, sostienen otras máscaras en las manos, como si fueran a cambiar un horror por otro. En la primera mitad del siglo XX, los circos hacían exhibiciones sorprendentes. Uno de los artistas, Martin, era capaz de girar su cabeza casi por completo sin romperse el cuello. Las fotos de su espectáculo todavía parecen imposibles y dan escalofríos. Las leyendas hablan de un hombre que tenía un segundo rostro en la nuca. No hablaba, pero podía reír o llorar. Edward suplicó a los médicos que extirparan ese rostro parásito, pero nadie se atrevió,
y él murió sin liberarse de esa horrible condición. A mediados del siglo pasado, en el desierto, se erigieron barrios enteros con familias de maniquíes para estudiar el impacto de las detonaciones nucleares en áreas urbanas. Tras las explosiones quedaban figuras carbonizadas cubiertas de polvo radiactivo, una imagen macabra y absurda a la vez. Tras el accidente nuclear a finales de los años 80 del siglo pasado, la ciudad de Pripyat quedó deshabitada. Los jardines de infancia conservaron muñecas y peluches cubiertos de polvo. Esos pequeños testigos silenciosos de la tragedia generan una gran desazón. A finales de los años 20 del siglo pasado, un reportero ingresó de forma clandestina con una cámara escondida en el tobillo para fotografiar la ejecución de una mujer en la silla eléctrica. La mueca de sufrimiento que capturó dio la vuelta al mundo, reavivando el debate sobre la pena de muerte. Durante una ola de calor a finales de los años 20 del siglo pasado, algunos maniquíes de escaparate literalmente se derritieron. Sus rostros y brazos se deformaron y en las fotografías parecían escenas de una catástrofe de maniquíes vivientes. En el siglo XVII, a los enfermos mentales se les ponían aparatos de metal pesado para inmovilizarlos y evitar daños. El mero aspecto de esas máscaras horrorizaba a todos, convirtiendo a la persona que sufría en un verdadero cautivo de hierro. En una foto familiar, una niña se niega a posar y grita que le asusta. Ese niño. Sus padres creen que solo es un capricho. Al ampliar la imagen, a la altura de sus rodillas, se perfila un vago contorno infantil que los adultos no habían visto. Alquilaron un apartamento y en un video posterior descubrieron símbolos extraños arañados en las tablas del suelo. Al darse cuenta de lo macabro que parecían, indicando algún rito o maldición, sintieron que vivían en una auténtica película de terror. Hay una foto de una persona con el traje del payaso de cierta cadena de comida rápida, pero sin su maquillaje característico. Su rostro pálido y su mirada vacía borran cualquier atisbo de alegría y evocan una inquietud casi enfermiza. De una carcasa de plástico rota asoma un mechón de cabello postizo y los ojos de la muñeca están vueltos hacia arriba. Quizás alguien se deshizo de ella porque daba miedo en las noches. Es fácil imaginar que un objeto así podría estar poseído. La imagen muestra cómo esa muñeca de rasgos inquietantes parece inclinarse sobre la cuna donde duerme un bebé. La combinación de la inocencia del niño y la apariencia siniestra del juguete hiela el corazón. Dos niños juegan frente al televisor encendido y nada parece raro. Pero en la pantalla oscurecida se distingue un rostro que no pertenece a nadie de la casa. Ojos vacíos y expresión funesta que mira directamente al fotógrafo. Un joven o una muchacha se sacó un selfie cualquiera y luego notó, en un rincón, el perfil oscuro de alguien mirando desde atrás. Nadie sabe quién pudo estar allí en ese momento, aparte del autor de la foto. Existe una famosa imagen de un científico sosteniendo en sus manos una esfera, el núcleo de plutonio de una futura bomba. Sonríe a la cámara como si nada. Da miedo pensar en la enorme potencia que alberga y las vidas que costó. Un lugar en ruinas con pintura descascarada tiene un letrero que dice «Sala de la Sonrisa» o «Sonrisa», con un tono irónico que produce escalofríos. Entre las paredes carcomidas, uno se imagina qué horribles sonrisas habrán presenciado esos muros. A mediados del siglo pasado rescataron a una niña a la que el padre había mantenido encerrada en silencio absoluto, sin permitirle aprender a hablar. Cuando la liberaron, no sabía caminar bien ni conocía palabras. Su infancia perdida era un
abismo de soledad, algo más aterrador que cualquier monstruo. En el siglo XVIII, existía un objeto siniestro, un gran sillón de madera con pinchos y prensadores, usado para interrogatorios y ejecuciones. Contemplarlo despierta un profundo estremecimiento al imaginar el suplicio que ahí padecieron tantas víctimas. Un antropólogo del siglo XIX trajo de Sudamérica cabezas reducidas por tribus locales. Para esas comunidades era un rito que atrapaba el alma del enemigo. Para los forasteros, resultaba una práctica inentendible y estremecedora. Hacia el final de la guerra, alguien retrató los rostros de soldados alemanes mientras veían un documental sobre los campos de exterminio recién liberados. Sus expresiones mezclan horror, repulsión e incredulidad ante hasta dónde había llegado la humanidad. Este criminal se presentaba como payaso en fiestas infantiles, mientras en secreto cometía actos atroces. Aunque no mataba vestido de payaso, el mundo siempre recordará sus dos lados, el payaso risueño y el asesino en serie. La historia de una niña llamada Teresa, que pasó su infancia en un campo de concentración. Al terminar la guerra, fue acogida en un centro psiquiátrico, y cuando le pidieron que dibujara un hogar, solo pintó líneas cruzadas como alambres de púas. Un trazo difícil de olvidar. Se dice que un explorador polar, fallecido durante su expedición, dejó una tarjeta de memoria con una foto que mostraba algo o alguien en medio del hielo. Nadie pudo explicar qué era ni en qué circunstancias se tomó la imagen. Un fotógrafo falso, en realidad asesino en serie, engañaba a jóvenes con promesas de convertirlas en modelos. Hay una foto famosa de una mujer que aún conservaba la esperanza de salvarse, sin saber que vivía sus últimos momentos. Un grupo de sobrevivientes de un accidente aéreo en las montañas tuvo que recurrir a medidas extremas para no morir de hambre. Más tarde, su fotografía en la nieve, con miradas vacías y exhaustas, revela el precio que pagaron por seguir con vida. Una madre tomó una foto de su hijo y apareció de pronto otra niña en la puerta. ¿Quién era? Aseguran que en casa no había nadie más. A comienzos de los años 80 del siglo pasado, Chris Brackley quiso mostrar la belleza interior de una iglesia. Al revelar las fotos, vio una figura femenina con un vestido, de pie en el coro al que nadie tenía acceso. Sigue siendo un misterio. En Escocia hay ruinas de un antiguo castillo donde un día, en una foto, apareció un hombre que miraba por una ventana enrejada. Nadie del grupo había subido allí durante la visita. Los expertos no hallaron un defecto del negativo ni explicación lógica. A principios del siglo XX, en ciertos lugares se usaba una combinación inusual de motocicleta y sidecar para transportar ataúdes. Las fotos de aquellos corteses funerarios dan una sensación incómoda, mezclando velocidad y muerte. En el siglo XIX, viajeros que temían a los vampiros supuestamente originarios de Europa Oriental llevaban estacas de madera, recipientes con agua bendita y crucifijos. Aquellos maletines antiguos parecían herramientas de rituales oscuros. Imaginen una carretera oscura y, en medio, la silueta de una niña con un vestido antiguo, inmóvil y con la mirada perdida. Fue una foto casual, pero impresiona y asusta, pues nadie sabe qué hace allí sola. Estos muñecos que parecen amables a simple vista generan verdadero pánico en algunas personas. Si lo piensas, abren y cierran los ojos de forma automática, sin vida real, como si su alma estuviera estancada.
En una revista japonesa aparecieron fotos de una mujer mirando a la cámara con el cuello doblado en un ángulo imposible. Su rostro tenía una mueca extraña. Tal vez solo fuera un experimento fotográfico torpe, pero parece que algo no anda bien con la modelo. En una foto antigua, un hombre maquillado de payaso se sienta en una habitación casi a oscuras, con la cabeza ligeramente ladeada. No muestra felicidad, sino melancolía, lo que intensifica el contraste entre la figura circense y un trasfondo profundamente triste, casi siniestro. En una imagen donde los niños están sentados en las rodillas del abuelo navideño, se ve que la máscara del personaje está gastada, con ojos vacíos y una sonrisa más bien sombría. Los niños se ven asustados. No es para menos. Ese ser se asemeja a un monstruo antes que a un abuelo bonachón. En un pueblo en medio del desierto se construyeron casas con muñecos vestidos como personas, simulando la vida diaria. Luego llegaba la explosión y todo quedaba reducido a polvo. Las fotos muestran esas familias poco antes de la catástrofe inevitable, y uno experimenta una sensación muy inquietante al observarlas. Así concluimos este repaso de nuestra sección sobre fotografías impactantes. Si no les cuesta mucho, dejen un comentario para apoyar a nuestro canal, pongan un me gusta y suscríbanse a Top Facts para más recopilaciones increíbles y videos de todo Internet. Y si les interesa ver fotografías de personas un instante antes de morir, ahora mismo pueden hacer clic en la que aparece en pantalla.